Bienvenidos al podcast Music Dal, donde la historia te suena. Vamos a transitar un viaje fascinante a través del tiempo. Exploraremos los orígenes de algo que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas y que quizá ni siquiera nos damos cuenta. Estoy hablando de la música. Desde las profundidades de la prehistoria hasta las primeras civilizaciones, descubriremos cómo los primeros sonidos del ser humano evolucionaron hasta convertirse en el lenguaje universal que todos amamos. Prepárense para descubrir historias, sonidos, secretos y datos curiosos que han perdurado durante milenios. ¿Están listos? Comencemos. En este episodio trataremos la música en la Edad Media. La Edad Media, un periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV, marcó una de las eras más importantes para la música. Durante estos 1000 años, la música no solo se desarrolló en los monasterios e iglesias, sino que también floreció en las cortes y plazas públicas. En este viaje exploraremos cómo la música sacra dominó el panorama, la vida vibrante de los trovadores y juglares, y cómo la notación musical transformó la manera en que entendemos la música. Contexto histórico. La Edad Media fue un período de profundos cambios culturales, sociales y religiosos. Con la expansión del cristianismo, la Iglesia Católica se convirtió en el principal patrocinador y custodio del arte, incluida la música. Al mismo tiempo, fuera de los muros de los monasterios, surgía una nueva clase de músicos que llevaban entretenimiento y noticias a las masas. Estos músicos fueron conocidos como los trovadores y juglares. Canto gregoriano y música sacra, la influencia de la Iglesia. El canto gregoriano es quizás el legado más duradero de la música sacra medieval. Desarrollado bajo el Papa Gregorio I en el siglo VI. Este estilo de canto monofónico estaba destinado a elevar el espíritu hacia lo divino. Algunos detalles clave fueron el desarrollo del canto gregoriano, la importancia que tuvo este en los monasterios y las influencias de figuras como Guido de Arezzo. Una anécdota. Se dice que Gregorio I recibió inspiración divina para organizar estos cantos, con la paloma del Espíritu Santo susurrándole al oído. Los trovadores y juglares, música secular y entretenimiento público. Mientras la Iglesia dominaba la música sacra, los trovadores en el sur de Francia y los juglares en otras regiones europeas llevaban la música secular a las cortes y pueblos. Estas figuras, con sus canciones de amor, guerra y sátira, crearon las primeras formas de entretenimiento público. Detalles clave. Diferencia entre trovadores, poetas-compositores y juglares, que eran intérpretes itinerantes. Instrumentos populares fue el laúd y la viela. Importancia cultural en la creación de la lírica medieval. Una anécdota. Los trovadores eran tan influyentes que, en algunos casos, podían cambiar el curso de la historia con sus composiciones, actuando como cronistas
y críticos sociales, quizá lo que hoy conocemos como el formato actual de noticiero. Desarrollo de la notación musical moderna. Antes de la invención de la notación musical, las melodías se transmitían exclusivamente de forma oral. Esta dependencia de la memoria tenía sus limitaciones, ya que la complejidad de las piezas era difícil de conservar con precisión. En la Edad Media, los primeros intentos de capturar la música en papel comenzaron con la creación de sistemas rudimentarios de notación, conocidos como neumas. Los neumas, con orígenes entre el siglo IX y X, eran signos gráficos que se colocaban sobre las palabras en los manuscritos para indicar la dirección de la melodía. No representaban alturas precisas ni duraciones exactas, sino que servían como recordatorio para los cantantes. Este sistema, utilizado principalmente en los cantos litúrgicos, marcó el primer paso hacia la notación musical estructurada. Este método facilitaba a los monjes recordar melodías, pero aún dependía de la interpretación individual y la tradición oral. No existía un estándar preciso para representar notas específicas. Esto quizá traería un problema más adelante. La revolución de Guido Arezzo, siglo XI. El gran avance llegó gracias a Guido de Arezzo, un monje benedictino del siglo XI. Su contribución revolucionaria fue la creación del tetragrama, una pauta de 4 líneas que permitió representar con precisión las alturas de las notas musicales. Esta innovación permitió a los cantantes leer la música con mayor precisión y consistencia. Innovaciones principales de Guido. 1. El tetragrama. Fue el precursor del pentagrama actual. Las líneas y espacios del tetragrama ofrecían una referencia visual clara de las alturas relativas de las notas, lo que facilitaba la lectura de las partituras. 2. Solmización. Guido desarrolló un sistema de enseñanza basado en sílabas: ut, re, mi, fa, sol, la, conocido hoy como el solfeo. Estas sílabas ayudaban a los cantantes a identificar intervalos musicales con mucha mayor facilidad. Se dice que Guido usaba su propia mano como herramienta mnemotécnica para enseñar música a los monjes. Cada articulación de la mano representaba una nota específica, lo que facilitaba la memorización de las melodías. La evolución de la notación mensural. Siglo XIII, siglo XIV. A medida que la música se volvía más compleja, especialmente con la introducción de la polifonía, múltiples líneas melódicas simultáneas, surgió la necesidad de representar no solo la altura de las notas, sino también su duración. Este desarrollo dio lugar a la notación musical, que asignaba formas específicas a las notas para indicar su valor temporal. La notación mensural permitió la representación de ritmos complejos y facilitó la creación de obras polifónicas. Las notas cuadradas y redondas, precursoras de las figuras rítmicas modernas, se introdujeron en este periodo. Figuras clave como Léonin y Pérotin, de la escuela de Notre Dame, utilizaron este sistema para componer las primeras polifonías estructuradas. Sus obras
marcaron un cambio significativo en la forma de entender la música y sentaron las bases para los futuros desarrollos de la notación que hoy conocemos. Impacto cultural y legado. La notación musical transformó radicalmente la forma en que se preservaba y enseñaba la música. Este sistema no solo permitió la creación de obras más elaboradas y complejas, sino que también sentó las bases para la música escrita en Occidente, que hoy es un estándar global. Gracias a la notación, la música pudo evolucionar hacia formas mucho más complejas y refinadas, permitiendo a los compositores transmitir sus obras a través de los siglos. La invención de la notación fue, en muchos sentidos, tan crucial para la música como la invención de la escritura para la literatura, un medio esencial para preservar la creatividad humana. Legado y conclusión. La introducción de la notación musical en la Edad Media marcó uno de los hitos más importantes en la historia de la música. Este desarrollo no solo permitió la preservación de las composiciones musicales, sino que también facilitó la estandarización del aprendizaje y la transmisión del conocimiento musical a lo largo del tiempo y el espacio. Sin la notación musical, muchas de las obras maestras del repertorio clásico europeo probablemente se habrían perdido o transformado irreconociblemente con el paso de las generaciones. Legado cultural. El sistema de notación, que comenzó con los neumas, como antes mencionamos, evolucionó a través del tetragrama y la notación mensural sentó las bases para la escritura musical moderna. Las innovaciones de Guido de Arezzo, en particular, influyeron profundamente en la educación musical occidental, al establecer un método sistemático para enseñar y aprender música que sigue vigente hasta el día de hoy. El solfeo, derivado de su sistema, se ha convertido en un pilar de la formación musical en todo el mundo. Influencia occidental. La notación permitió la complejización de las estructuras musicales, dando lugar a formas más sofisticadas como la polifonía, el contrapunto y, más tarde, las grandes sinfonías de la música clásica. Compositores como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, siglos después, se beneficiaron de estos desarrollos iniciales. Cada nota escrita en sus partituras es testimonio de un sistema que evolucionó a partir de las innovaciones medievales. Impacto global. Aunque la notación musical tuvo su origen en el contexto eclesiástico de la Europa medieval, su impacto trascendió fronteras y culturas. Hoy, las partituras son un lenguaje universal que los músicos de todo el mundo utilizan para interpretar obras de cualquier época o región. Este sistema ha sido adaptado a diferentes estilos musicales, desde la música clásica hasta el jazz, el rock y el pop. Conclusión. La notación musical no solo fue un avance técnico, sino una revolución cultural. Nos legó la posibilidad de conectar con la creatividad y la expresión artística de compositores que vivieron hace siglos y continúa siendo la herramienta esencial para preservar y transmitir la música. Sin este legado, nuestra comprensión de la música como arte habría sido radicalmente diferente. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por los orígenes de la música. Espero que hayan disfrutado tanto como yo
al explorar los sonidos ancestrales que dieron forma a lo que hoy conocemos y amamos. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos episodios seguiremos descubriendo cómo la música ha evolucionado a lo largo de los siglos, revelando historias increíbles y secretos que han perdurado en el tiempo. No te lo podés perder. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras entregas. También puedes dejarnos un comentario contándonos qué parte te gustó más o qué tema te gustaría explorar en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia de la música continúa. Hasta entonces, sigan escuchando, aprendiendo y sobre todo, disfrutando de la magia de la música. Chau, chau.